transmitir el día desde hoy una entrevista que vamos a tener con una persona que llegó de sorpresa a mi vida, la señora hoy licenciada Brenda Fix. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y compartir esta historia de vida. Muchas gracias a usted por la invitación y pues por darme esta oportunidad de conocerla personalmente. Digo, ya nos habíamos conocido en audiencia, pero no habíamos tenido una charla así de esta magnitud. De esta manera. ¿Cómo llega la señora Brenda Fix a mi vida? Uno como juez piensa que puede llegar a tocar vidas, que puede llegar a transformar historias de vida, pero siempre te retiras de audiencia sabiendo que hiciste tu trabajo lo mejor posible, con la mejor calidad humana que puedes brindar en cada una de las audiencias, pero generalmente pues hasta ahí queda la historia, no sabes más porque precisamente no hay una, en este sentido pues no tienes contacto con ninguna de las partes. Estaba en un momento complicado de mi vida por cuanto hace a la función jurisdiccional, donde te cuestionas si lo que has decidido y tu forma de ser es la correcta, donde incluso te llegas a preguntar si ha valido la pena conducirte de la forma que lo has hecho, con honestidad, con rectitud, con entrega. Y en ese momento yo me acuerdo perfectamente que le pedí a Dios una señal de que me indicara que estaba haciendo lo correcto, que no importaba las adversidades tan fuertes que estaba pasando en ese momento, que me mostrara que el camino que yo había decidido era el correcto. Y me llega un correo electrónico donde recibo una carta de alguien que me decía que me estuvo contactando por todos los medios y no había sido posible. Cuéntales esa historia, Brenda. Bueno, igual que usted, en su momento, en el 2015, tuve un momento desafortunado, ¿no? Fui parte de la familia de los presos, de los PPLs ahora. Formé parte de esa comunidad, por decirlo así, en donde pues muchas de las familias creo que pasamos desapercibidas o nos volvemos parte de ese número. No somos aparte de visibilizadas, yo creo que somos estigmatizados por ser la familia, la mamá, la hermana, la tía, la abuelita de un PPL, ¿no? Y ya desde el momento que uno entra a esa fila para ingresar a los cerezos, creo que desde ese momento nuestras voces se callan para someterse a esa estructura penitenciaria que te dice que sí, que no y cuándo se tiene que hacer. Y no se puede hablar, no se puede discutir o ir contra esas reglas, simplemente acatarlas. Y recuerdo que en ese entonces el coordinador toma a mi hijo, porque fue mi hijo el que estaba allí, y lo pasa al área de COC, en donde yo entraba a la celda a comer con él. No, yo tenía que ir a veces sábado y domingo, los 2 días, para poder convivir con él, porque pues no lo sacaba. No estoy diciendo que mi hijo fuera inocente, ni peleaba su inocencia, ¿no? Ya había pasado 1 año, 8 meses y ya me había de alguna manera hecho a la idea de que era mi destino y así me tenía que aguantar. Y empieza la represión y empiezan a chantajes y en este caso hasta una extorsión que hubo en ese momento. Económicamente a mí eso me acabó. Yo dije, bueno, dentro de mí había algo que me decía, es que esto no puede ser justo, esto no debe de estar pasando, alguien tiene que escucharme. Pero las mismas voces y las mismas ideas que tiene la gente, familiares de los presos, en donde te dicen, mejor no hables, porque le va a ir peor a tu familia, ¿no? Mejor cállate, nadie te va a escuchar. Aquí esto es el día a día y así es esto y así tienes que aprender a vivir. Yo decía, no, alguien me tiene que escuchar, alguien me tiene que escuchar. Recuerdo que las oficinas estaban en Morro. Sí, ahí estaba. Ya había ido a 2, 3 audiencias con usted en el sistema, en el nuevo sistema oral.
Y yo decía, a mí me impactaba, cuando la escuchaba, a mí me impactaba mucho escucharla. Era muy coherente, muy certera. Yo decía, no apapacha a las personas, pero sí les dice lo que deben de hacer. Recuerdo que hice una cartita saliendo de la audiencia y preguntaba a los abogados incluso que estaban allí que si estaba bien mi escrito y nadie me decía nada. Y dije, bueno, pues ni modo, la voy a meter así, ya. Y usted nos respondió a los 3 días. En audiencia ya le expusimos la situación. Y sí fue el pelear contra un sistema en el cual yo también en ese momento le decía a Dios, Dios mío, ponme algo, dame una señal de que lo que estoy haciendo está bien y de que enséñame que sí hay justicia en este estado, que alguien sí me va a escuchar. Y la puso usted. Eh, a partir de esa audiencia yo recuerdo que usted me dijo, su hijo perdió ciertos derechos, está compurgando una pena, pero usted no. Usted goza de estos privilegios, la ley establece que también se deben de sujetar internamente, pero usted no puede ser sujeta a esto. Y eso fue cuando me dijo, usted puede acudir conmigo las veces que sean necesarias y aquí voy a estar yo para apoyarla. Creo que eso fue lo que me marcó. Y yo dije, no, no me puedo quedar nada más cruzada de brazos. Tengo que comprender el sistema penitenciario, tengo que entender un poco más de las leyes porque uno se extravía completamente. Con el desconocimiento uno acepta todo lo que le digan. Y fue de ahí que yo salí con la idea, después de esa audiencia, de decir, me voy a meter a estudiar Derecho. Le confieso que no tenía más que lo de mi salario. Y yo dije, pues ni modo, con esto voy a pagar mi primera mensualidad y voy a meterme a estudiar. Me costó mucho trabajo, gracias a Dios lo logré. La anduve buscando después del cambio que se dio en el sistema penitenciario. La removieron de la juez de ejecución, ya no pude contactarla, pregunté en los juzgados y nadie me daba razón de la ¿Dónde juez. daba? Sí, digo, y entiendo por la magnitud de su cargo, ¿no? Pero mire, gracias a Dios, a la nota que vi en el periódico, fue con que pude encontrar un correo que venía allí y fue como me di el valor de contestarle. Yo decía, a lo mejor no me va a contestar, pero le agradezco infinitamente. Digo, la agradecida aquí soy yo. Yo creo que historias como esta nos enseñan a los jueces esa calidad humana que debemos de tener al momento de resolver cualquier asunto. Yo me acuerdo perfectamente de ese escrito que usted refiere, como muchos otros. Me acuerdo que en ese momento la secretaria de acuerdos llega y me dice, pues no cumple ni siquiera los requisitos de una petición, porque hay reglas en materia de ejecución penal. Y me acuerdo que le digo, a ver, enséñame el escrito, lo vi y le dije, mira, yo creo que ni siquiera tienen para pagar un abogado y por eso están haciendo una simple narrativa de hechos. Designémosle un abogado y abramos audiencia para escuchar, en este caso, cuál es lo que está afligiendo a esta, porque era una madre de una persona que estaba compurgando, en este caso, de un privado de la libertad, así se les dice a los pepeles, y pues cambió su vida. Aquí esta historia se trata de usted, no de mí, porque qué bueno que esa audiencia, qué bueno que yo creo que usted entendió que sí había forma de acceder a la justicia, que así tenía que haber, porque además yo no estaba haciendo nada extraordinario, nada más estaba haciendo lo que protesté el día que tomé, en este caso, acepté el cargo, que es hacer factible a cualquier persona el acceso a la justicia. Entonces, no hice nada extraordinario más que escucharla y resolver, en este caso, y tomar las medidas que se tenían que tomar para beneficio no solo de usted, sino de todos los familiares, porque efectivamente cuando una persona pierde la libertad, pues no la pierde solo él, la pierde toda la familia, porque toda la familia pues va a vivir con él la ejecución misma de la pena. Entonces, me da muchísimo gusto, Brenda, que haya transformado esa historia donde un hijo está compurgando una pena, pero usted lo convierte y le sabe dar el revés a la vida y hoy es, en este caso, licenciada abogada en Derecho. Me acaba de enseñar su certificado, que nunca lo había visto, titulada con excelente promedio, ya realizó una especialidad
Y esto es lo que cambia vidas, esto es lo que cambia, en este caso, el rumbo del destino de las personas. Entonces, yo siempre lo he dicho, la cuna no marca, de uno depende de transformar su historia de vida. Entonces, muchísimas gracias. Yo le pedí permiso de compartir esta historia porque en un momento me la quedé para mí, esa carta que usted me envió. Después tuve la oportunidad de contactarla. Ya esto pasó en el 2018 y estamos en el 2025 y acabo de tener contacto con usted. ¿Qué les quisiera decir usted a las personas cuando creen que la justicia no es posible en México? Y más bien, yo creo que la justicia sí existe. Y tan es así que por eso hay normas, leyes y reglamentos. Que no haya personas con ética es cuestión aparte, ¿no? Podrá haber muchos jueces, magistrados, secretarios de acuerdo, pero es falta la ética y el amor, la empatía, eh, la calidad humana que tienen las personas, y creo que eso se transmite, y yo a donde quiera que he ido siempre he comentado de usted. Gracias. Incluso creo que la contactó un amigo de Colima, Sí. Al cual siempre le presumía y le decía, mira, esta es la juez que llevó el asunto de mi hijo, porque yo siento en lo personal que transformó. Esa audiencia fue mucho más allá de una sala. Se fue para mí, se fue para mi casa, se fue en mi corazón, se fue en muchos aspectos, en el pensamiento, porque me cambió completamente. De alguna forma me enseñó que existe el amor, la pasión, a ejercer el derecho ya planteado ¿cómo decirlo?, en el terreno. No es lo mismo quien va y siembra a quien va y siembra y cuida todavía de eso que sembró. Y lo mismo pasa aquí, señoría. O sea, realmente nunca me vi agradeciéndole personalmente, pero ahora se lo digo. Existe el amor y la pasión, la empatía y la calidad humana, sí, y para mí, pues, es usted y siempre lo voy a decir, lo voy a compartir con todos mis conocidos porque la conocen a través de mi experiencia. Muchas gracias, Brenda, por compartir esto tan íntimo, porque además es muy íntimo, es muy personal, pero que va a servir para que hoy los justiciables entiendan lo importante de lo que hoy representa esta reforma judicial y que en sus manos está elegir precisamente a las personas que tengan la mejor, no solo formación académica, los mejores títulos, la mejor preparación de carácter jurisdiccional, sino también que sea aquel juzgador, aquella persona que tenga esta parte de calidad humana para poder precisamente hacer factible y viable el acceso a la justicia. Gracias por compartir su historia con nosotros, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Y con nosotros la licenciada Brenda Fix. Muchas gracias. A usted.